Bienvenidos a otro episodio de Paranormalmente Hablando. En esta ocasión, un especial de San Valentín, en el que leeremos historias de encuentros extraños ocurridos en San Valentín, o con citas, o Tinder, y todo lo relacionado con ello. Sí, historias muy interesantes. Antes de empezar, suscribiros a este canal, dejad un me gusta al vídeo y empecemos con estas historias aterradoras. Pero antes de empezar queríamos hacer un aviso importante, y es que, como os habéis dado cuenta, últimamente no subimos vídeo cada semana, a lo mejor subimos un vídeo cada 15 días o así, y es que Beth no tiene tanto tiempo para grabar en el podcast, ya que, bueno, cuéntalo tú. Claro, yo dedico mucho tiempo de mi día a TikTok y a mi canal de YouTube. Entonces, difícilmente encuentro tiempo para dedicarlo al podcast, que me encantaría, pero os prometo que no tienes tantas horas al día para llevar tantos canales. Y evidentemente continuaremos haciendo estos vídeos como hasta ahora, pero aparte vamos a añadir otra sección. Bueno, Alejandro va a añadir otra sección para que no esté tan vacío el canal, ¿sabéis? Para que cada pocos días hayan vídeos nuevos. Como muchos comentáis que, pues eso, que queréis más vídeos y tal, hemos decidido que voy a empezar a subir vídeos que van a ser un poco diferentes, porque, bueno, van a ser vídeos yo narrando historias como esta, pero no contándolas así como en el podcast, sino contándolas en primera persona y tal. Entonces, bueno, es un poco para que lo sepáis y intentar subir más vídeos más seguido y que no pase tanto tiempo en... daros contenido. Exacto. Yo he escuchado ¿cómo se llama? La demo, se llamaría. Yo he escuchado el primer vídeo que ya he preparado para esta nueva sección y la verdad es que está muy bien. O sea, es una calidad y te mete en... La historia. En la historia, sí. O sea, por la calidad de sonido y todo, ¿sabes? Y el tono de voz te envuelve en una aura de misterio, ¿sabes? Y así. Bueno, además, como muchos cuando lo preguntamos dijisteis que algunos os gustaban más en primera persona y otros en tercera, pues bueno, para un poco de variedad también, ¿no? Y bueno, dicho esto, que al final estamos haciendo una introducción muy larga y seguramente querréis escuchar las historias, empezamos con la primera historia. ¿Tienes algo más que añadir? Suscribiros y dejad un me gusta. Pues la primera historia se llama Pedís una pizza, no una cita conmigo. Esta historia la cuenta una chica llamada Victoria, en la que hace 6 años, cuando tenía 20, trabajó como repartidora en una pizzería muy popular de su zona. Al principio trabajaba en el turno de la mañana hasta media tarde, pero cuando el chico que hacía las entregas en el turno de noche terminó siendo despedido porque perdió su licencia por conducir bajo los efectos del alcohol, le asignaron a ella el turno de noche, porque casualmente su jefe había contratado a un amigo de la familia que por alguna razón solo podía trabajar en el turno en el que estaba Victoria, es decir, en el de la mañana. En realidad, ella no quería trabajar en el turno de noche porque dice que nunca se sabe si las personas que hacen pedidos a altas horas de la noche realmente quieren una pizza o más bien tienen otras intenciones algo más turbias. Además de que pedir pizza a esas horas es que la gente va borracha, ¿no? Típica cuando llegas a casa después de una fiesta y pides comida. Sí que puede pasar, ¿no? Pero no es lo común. Claro. Pues bueno, desafortunadamente explica que su jefe era un imbécil y básicamente le dijo que si no estaba dispuesta a trabajar en el turno de noche, la despediría. Victoria no estaba exactamente en una posición en la que pudiera quedarse sin trabajo, aunque fuera temporalmente, así que aceptó trabajar en ese turno a regañadientes. El primer mes de este turno transcurrió sin ningún problema, hasta que le tocó entregar una pizza a una casa que se encontraba bastante lejos y que apenas entraba en su radio de entrega. Ella introdujo el número en el GPS y la casa estaba ubicada en una bonita zona suburbana de la ciudad. Llegó y eran aproximadamente las 11 de la noche. El bloque estaba extremadamente tranquilo, bien iluminado y en su mayoría lleno de casas adosadas modernas. Sin embargo, la casa a la que tenía que hacer la entrega era un dúplex. Ella tocó el timbre y esperó unos 30 segundos. Sin embargo, no hubo respuesta. Tocó de nuevo y esperó otros 30 segundos y, todavía sin respuesta, ella se quedó allí de pie bastante nerviosa por la incertidumbre de si algo raro estaba a punto de pasar. Pero afortunadamente no fue así. Un hombre abrió la puerta. Parecía tener unos 40 años, era bastante alto, tal vez medía un poco más de 1,80 y era muy delgado.
Tras eso, ella le dijo que le traía su pizza, pero él solo se quedó allí parado mirándola. No le contestó. Victoria le preguntó si estaba bien, el señor, y él respondió: sí, estoy bien, lo siento. Salí del trabajo hace poco y estoy un poco distraído. Después, el hombre le dio el dinero, ella le entregó la pizza y cuando le iba a dar el cambio, le dijo: eres realmente hermosa. ¿Lo sabías? Sin pensarlo demasiado, ella le agradeció el cumplido y le dio el cambio. Le dijo buenas noches y él también. Y finalmente caminó de regreso a su auto y terminó las demás entregas de la noche. La interacción fue un poco incómoda, pero bueno, no pasó nada. Sin embargo, unos días después, recibió una orden de entrega en el mismo lugar. Cuando se dirigió allí, más o menos a la misma hora que la última vez, y tocó el timbre, el hombre abrió la puerta muy emocionado y dijo: «Hola, eres tú otra vez, ¿cómo estás?». Ella contestó que estaba cansada y que no podía esperar a irse a casa, a lo que él se rió entre dientes y dijo: «Conozco bastante bien esa sensación». El hombre sacó su billetera y mientras contaba el dinero, le preguntó a Victoria cómo se llamaba, y ella, como estaba un poco cansada en ese momento y no pensaba con claridad, le dijo su nombre. Mientras ella le daba el cambio, el hombre le preguntó si le podía dar su número, y le dijo: «Me encantaría salir con alguien tan guapa como tú». Victoria pensó: «Vaya, amigo, frena». Y es que solo se habían visto con este tipo 2 veces y encima había sido para entregar una pizza. No tenía ni idea de quién era él y él tampoco sabía quién era ella. Por otra parte, algo que Victoria menciona es que ella es de esas personas que parece mucho más joven de lo que en realidad es. Muchas personas le decían que todavía parecía tener 15 años, por lo que se le pasó por la cabeza si el hombre en realidad estaba coqueteando con ella porque pensaba que era un adolescente, lo que es más turbio, ¿no? Todavía. Ella se quedó allí parada, incómoda, unos segundos antes de decir: «Lo siento, tengo novio». Y el tipo se enojó y dijo: «Ah, vale, ya veo». Se quedaron allí en silencio y después ella le dijo: «Que tengas buenas noches». Y tras eso caminó de regreso a su coche y ella se fijó en que el tipo no le respondió y no dijo nada más, y mientras se iba, él se quedó ahí parado en la puerta hasta que finalmente ella entró en el coche, como mirando, ¿no? Y tras eso, pues él volvió a entrar en casa. Victoria cuenta que el hombre le dio una vibra bastante espeluznante e incluso cuando llegó a la pizzería se lo comentó a sus compañeros de trabajo y ellos estuvieron de acuerdo en que el hombre daba miedo. El único que no estuvo de acuerdo fue su jefe, el cual escuchó todo y afirmó que Victoria estaba inventando historias para tratar de que le cambiara el turno. Y bueno, Victoria pues pensó: maldito imbécil, ¿no? Una semana después, mientras trabajaban en el turno de noche, recibieron un pedido del mismo tipo otra vez y fue entonces cuando finalmente la cosa se puso fea. Llegó a la casa alrededor de las 10 p.m. y se fijó que desde la calle no había ni una sola luz encendida dentro de la casa. Ella salió del coche y caminó hacia la puerta principal con la caja de pizza en las manos, y cuando se acercó a la puerta, de repente esta se abrió rápidamente revelando al hombre, el cual vestía un traje elegante, y del susto Victoria se echó hacia atrás, ¿no? Él se rió y dijo: «Lo siento si te asusté, te vi por la ventana y pensé en abrir la puerta ahora para que no tuvieras que tocar el timbre». Sin duda, Victoria se asustó, pero algo que le pareció más escalofriante fue el hecho de que no había luces encendidas en la casa. Así que, ¿acaso el hombre estuvo ahí sentado en la oscuridad todo el tiempo? Y si así era, ¿por qué? Ella se rió nerviosa y le dijo al hombre que no se preocupara, que estaba bien. Él le preguntó si le gustaba su traje nuevo, a lo que Victoria dijo que sí, y luego él le preguntó: «¿Te gustaría tener una cita conmigo esta noche?». Una vez más, le dijo que tenía novio, a lo que él se rió, se acercó a Victoria y le dijo: «Cariño, no hay forma de que una chica de tu edad esté en una relación seria. Si tienes una cita conmigo, te mostraré cómo trata a una chica un hombre de verdad». Qué turbio. Muy turbio. Tras eso, el hombre le quitó la caja de pizza de las manos de Victoria, la tiró a un lado y la agarró de los brazos muy fuertemente. En ese momento, Victoria estaba aterrorizada y tratando de no llorar por el miedo abrumador que sentía. Ella empezó a suplicarle: «Amigo, por favor, solo quiero ir a casa, no quiero tener una cita contigo esta noche». Sin embargo, él se le quedó mirando con la mirada más siniestra que ha visto nunca y dijo: «No me importa, entra ahora, vamos a pasar un buen rato». Él empezó a tirar de Victoria tratando de meterla en la casa y ella trató de resistirse lo más rápido que pudo. Después de un poco de forcejeo, el hombre soltó uno de los brazos de Victoria y comenzó a sacar algo de su bolsillo que supuso que era un cuchillo. Sin embargo, antes de que sacara la mano del bolsillo, Victoria usó uno de sus brazos libre para golpearlo tan fuerte como pudo en su estómago, algo que hasta día de hoy todavía agradece que haya funcionado, ya que esto lo aturdió por unos segundos y aflojó su agarre, lo que le permitió liberarse.
Victoria corrió rápidamente a su coche y cuando entró, el hombre corrió detrás de ella y antes de que ella cerrara la puerta, él llegó a tiempo, ¿no? E intentó sacarla del coche, sosteniendo el cuchillo en el otro brazo. En ese momento él gritó: ¿por qué estás haciendo esto tan jodidamente difícil? Afortunadamente en el coche había una botella de refresco medio vacía que Victoria aprovechó y cogió y se la tiró a la cara, haciendo que el hombre la soltara de nuevo. Tras eso ella cerró la puerta del coche de golpe y de repente el hombre saltó sobre el capó y empezó a arañar y golpear el parabrisas con su cuchillo. Victoria dio marcha atrás y salió rápidamente del lugar, y mientras daba marcha atrás el hombre seguía en el capó intentando desesperadamente sujetarse. El hombre empezó a golpear el capó y gritando dijo: «¡Detén el maldito coche!». Victoria giró el coche lo más rápido que pudo y afortunadamente este se cayó del coche. Y tras eso pisó el acelerador a fondo y se alejó lo más rápido que pudo. Debido a que estaba en pánico, condujo un par de cuadras por la calle girando una y otra vez hacia otras cuadras laterales debido a que temía que este hombre lo estuviera siguiendo. Finalmente, cuando llegó a un semáforo en rojo, frenó a fondo y se quedó sentada en la intersección, congelada por lo que acababa de pasar. Empezó a llorar y a temblar violentamente mientras estaba allí sentada. En ese momento se dio cuenta de que estuvo a punto de perder la vida. Una vez que el semáforo se puso en verde, ella se detuvo a un lado y se quedó allí sentada llorando. Finalmente, reunió la energía para conducir de regreso a la pizzería y casi inmediatamente después de entrar, su compañero de trabajo, al verla, supo que algo andaba mal. Prácticamente se derrumbó frente a él y todos los demás se acercaron preguntándose qué estaba pasando. Contuvo las lágrimas y le explicó todo lo que acababa de suceder. Su compañero de trabajo la consoló y su jefe, sorprendido, comenzó a disculparse profundamente por lo que había sucedido y por ponerla en el turno de noche. La llevó a la oficina y le entregó el teléfono para llamar a la policía. Los oficiales llegaron a la pizzería y Victoria declaró. Además, le tomaron fotografías de las marcas que tenía en su cuerpo y de los rayones que tenía en su coche como evidencia. Cuando la policía se fue, uno de sus compañeros de trabajo la siguió con el coche mientras Victoria conducía hasta su casa para asegurarse de que llegaba bien. Cuando ella llegó a su casa, se desplomó en su cama y, curiosamente, logró quedarse dormida. Supongo que por el agotamiento de todo el estrés. Cuenta que dejó su trabajo al día siguiente y, por suerte, una amiga suya logró conseguirle un nuevo trabajo en su tienda de ropa. En cuanto al psicópata, y esto me parece aterrador, 2 días después, ella recibió una actualización por parte de la policía. Todo el dúplex era propiedad del hermano del tipo y que vivía en el lado derecho con su esposa y el psicópata vivía en el lado izquierdo. Se enteró de que había estado entrando y saliendo de la cárcel constantemente, primero por robos y asaltos, pero más tarde por delitos sexuales. Había sido liberado de la cárcel unos 5 meses antes de este encuentro por tener relaciones sexuales con una menor. Cuando la policía llegó a la casa para investigar y arrestar al tipo, hacía tiempo que se había ido y su familia no tenía ni idea de a dónde había ido, pero la policía insistió en que lo encontrarían, y efectivamente lo hicieron, aunque no con vida. Victoria pasó los 2 meses siguientes con miedo de que este hombre la encontrara y terminara lo que tenía en mente, pero finalmente la policía se puso en contacto con ella y la citaron en comisaría para ponerla al día sobre el caso. Al parecer, huyó a otra ciudad cercana e intentó secuestrar a un adolescente que caminaba sola por la calle a altas horas de la noche. Por suerte, alguien estaba mirando por la ventana en el momento justo, llamó a la policía y la policía lo sorprendió tratando de obligarla a subir a su coche. Él consiguió huir y la policía lo persiguió. Sin embargo, mientras escapaba, se saltó un semáforo en rojo cerca de una avenida muy transitada cuando, de repente, una furgoneta se estrelló contra el lado del conductor de su coche. Por algún milagro, el conductor de la furgoneta solo sufrió heridas leves, mientras que el psicópata sucumbió a sus heridas mucho antes de que llegara la ambulancia, y terminó falleciendo. Victoria agradeció a los agentes por todo lo que hicieron y por informarle, y tras eso salió de la comisaría. Mientras caminaba por la calle, encendió un cigarrillo y empezó a asimilar todo lo que acababan de decirle. Victoria dice que no le desea la muerte a nadie, pero después de enterarse de su muerte, se sintió aliviada. Sobre todo por el hecho de que ahora ya no podía lastimar a nadie nunca más. También se sintió aliviada de no tener que volver a encontrárselo nunca más y de no tener que acusarlo y revivir lo que sucedió esa noche en un juicio, ¿no? Termina el post diciendo que fue una experiencia muy aterradora, ya que estaba sola y cara a cara con este psicópata. Y quién sabe dónde estaría ella ahora mismo si él hubiera conseguido secuestrarla en su casa. Y así termina esta historia. Escalofriante. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta historia? El hecho de que, qué miedo que ella no supiera
cuando recibía los pedidos de pizza, ¿sabes? Que él lo estaba planificando todo desde el primer día que la vio, ¿no? Ya. Pensar en que una persona te está haciendo un pedido pero no quiere esa comida, sino que es una excusa para atraerte a su casa. A mí me da la sensación de que él, la primera vez, pidió la pizza, ¿no? Claro. Y luego ella, o sea, él cuando la vio, como que se obsesionó con ella, entonces empezó a pedir pizzas una y otra vez. Exacto. Pero sí, sin duda lo tenía planeado. Y lo del jefe también me parece un poco... que bueno, no es su culpa, ¿no? Ni mucho menos. Sí. Pero el hecho de decir, te estás inventando Ya. esto, ¿sabes? Exacto. Es en plan, dale el beneficio de la duda, ¿sabes? La siguiente historia se titula Aquella vez que salí con un psicópata. A la protagonista de esta historia, que llamaremos Debbie, le ha costado muchos años contar lo que vivió, tanto por vergüenza como por miedo, y hoy la comparte no solo como una terapia para sí misma, sino como una advertencia para todas las personas. Tengan cuidado con quién conocen en redes sociales y con quién dejas entrar en tu vida. En el año 2018, Debbie y su exmarido estaban pasando al final de un matrimonio muy tumultuoso. Habían sido poliamorosos durante unos 3 años antes de que conociera a este chico que ocasionó tanto dolor en su vida. Su nombre era Leo. Debbie conoció a Leo en OkCupid, una app de citas como Tinder. Ella tenía 28 años y Leo 42. Se entendieron muy rápido y después de unas semanas de hablar se encontraron en un restaurante cerca de casa de Debbie. Ahí hablaron durante horas antes de que Debbie decidiera invitarlo a casa para que conociera a su marido, a quien llamaremos Tommy. Las cosas salieron excelente y parecían llevarse bien, así que Leo y Debbie comenzaron a salir. La cosa es que Leo enamoró por completo a Debbie. Era dulce y cariñoso. Escuchaba con entusiasmo cada pequeña cosa que ella tenía en mente, se involucraba con ella y la validaba. Una y otra vez la veneraba por su fuerza y sabiduría, prácticamente la adoraba por todo lo que era y en lo que se estaba convirtiendo. La colmaba de regalos, flores y buenas acciones al azar solo para hacerla sentir segura, querida y cuidada. Debbie nunca había estado en una relación que se sintiera así, ni siquiera con Tony. Fue maravilloso, fue como si se hubieran estado buscando durante años. Sin embargo, no todo era perfecto. Después de las primeras semanas, Leo tuvo una crisis debido a la naturaleza poliamorosa de la relación. Leo le explicó que se estaba enamorando de ella y que no podía soportar compartirla con otro, porque a todo esto, Leo se había unido a la relación de ella y su marido. Sin embargo, Debbie se mantuvo firme y aceptó ese límite y tendría que dejar a Leo. Esa noche volvió muy triste a su casa, pero segura de que había hecho lo correcto para los dos. La semana siguiente, Leo le envió flores y una tarjeta a Debbie en su lugar de trabajo, suplicándole que le diera otra oportunidad y asegurándole que prefería intentarlo a no hacerlo y terminar arrepintiéndose. Aunque daba miedo, quería emprender este viaje con ella. Siguieron saliendo y fue igual de maravilloso. Pasaban largas noches despiertos, hablando, planeando, compartiendo, riendo y manteniendo relaciones sexuales. Iban a lugares increíbles e hicieron cosas que Debbie siempre había querido hacer. Luego, en los momentos más íntimos y profundos, cuando simplemente se sentaban en silencio, él la agarraba de la mano y con un tono de asombro le preguntaba ¿dónde has estado todo este tiempo? Ambos encajaron sin esfuerzo como piezas de un rompecabezas. En agosto de 2018, el matrimonio de Debbie y Tony había terminado, sin culpa de Leo, y en octubre Tony se había mudado. En ese momento, Debbie tenía un contrato de alquiler y sabía que no podía pagar el lugar por su cuenta, por lo que encontrar un compañero de cuarto era esencial. No tenía un sistema de apoyo al que recurrir ni nadie a quien ella conociera que necesitara un lugar donde vivir. Por suerte, Leo se ofreció a mudarse con ella. Incluso entonces tenía dudas, solo habían estado juntos unos 4 meses y ella sabía que todo siempre cambia cuando te mudas con una pareja, pero a pesar de las dudas aceptó. Leo era maravilloso con ella, así que ¿qué era lo peor que podía pasar? Debbie no estaba preparada para el cambio que estaba a punto de suceder. Fue literalmente como la noche y el día. De repente Leo se convirtió en una persona diferente. Extremadamente controlador, celoso, perezoso. Nada que ver con la persona que Debbie creía haber conocido. Y la forma en que la trataba fue empeorando cada vez más. Salir con amigas se convirtió en una carga imposible porque le hacía estallar el teléfono con llamadas y mensajes, haciéndole sentir culpable por dejarlo solo o no involucrarlo de alguna manera. Pero cuando Debbie lo invitaba también era terrible. Leo resoplaba y se quejaba durante horas hasta que volvían a casa. En diciembre de 2018 asistieron a la fiesta de Navidad del trabajo de Debbie. Ella le había dado la opción de ir o no.
no era importante. Además, ella ya había aprendido a que no le iba bien si Leo se sentía presionado a ir a situaciones sociales. Debbie lo invitó solo porque él le dijo una y otra vez que era importante para él participar en su vida social. Durante todo el mes que estuvo al tanto, insistió en que no iría. Debbie lo tomó como una actitud introvertida y no insistió. De igual manera, le aseguró que se sentiría bienvenido si decidía ir, pero que no estaba obligado. De verdad se sorprendió cuando Leo cambió de opinión en el último minuto e insistió en ir. Y se quedó aún más atónita cuando fueron y actuó activamente como si no quisiera estar allí. Todos fueron increíblemente acogedores y lo incluyeron en las festividades y la conversación. Sin embargo, Leo prácticamente se quejó toda la noche sobre todo el asunto, murmurando insultos, criticando cada pequeña parte de la fiesta en voz baja, como si estar allí fuera horrible de soportar. Por suerte nadie parecía notar sus insultos y quejas en voz baja. En un momento, después de un par de copas de vino, la gerente y jefa directa de Debbie, a quien llamaremos Mónica, se inclinó hacia Leo y comenzó a elogiarlo. Mónica y Debbie eran muy cercanas, por lo tanto estaba íntimamente familiarizada con lo que había pasado con Tony. Estoy tan feliz de que te tenga, balbuceó entre la felicidad del vino. Ha sido absolutamente transformador para ella. Es tan agradable verla finalmente feliz y apreciada. Sin perder el tiempo, Leo hizo una mueca ante el comentario y respondió: no me conoces, carajo. Qué fuerte, ¿eh? O sea... Esto es como... Claro, era un psicópata en toda regla porque al principio hizo bombardeo de amor. Que al principio cuando la gente es tan así... Hay que dudar. Hay que dudar. Nadie puede ser así tan... Todo sí, todo bien, todo perfecto, ¿sabes? No. Ni Debbie ni Mónica podían creer lo que escucharon. Fue uno de esos momentos en los que el tiempo se detiene y no sabes si escuchaste bien. Debbie se quedó pensando en ello durante un minuto antes de que otra interacción amable hacia Leo lo impulsara a gritar con los dientes apretados: ¡basta!, mirando a Debbie. Eso la hizo reaccionar y perdió el control. Lo sacó de la fiesta y le preguntó que cuál era su problema. Le habló mal de su comportamiento y le dijo que si iba a actuar de esa manera, que se fuera. Que si no quería estar allí, debió haberse quedado en casa. Leo terminó dando una especie de disculpa a medias y volvieron adentro hasta que la fiesta terminó. Debbie recuerda que el viaje a casa esa noche fue incómodo y silencioso. Ella solo se decía: quizá me haya equivocado. Como toda manipulación empezó lentamente, Leo de forma constante insinuaba que no debía hacerle caso a Debbie, invalidaba sus experiencias e ideas debido a su edad, cualquier problema que ella tuviera con sus amigos o en el trabajo era desestimado por Leo, diciéndole que solo estaba dramatizando por ser joven. El hombre que apenas 6 meses antes la había validado hasta el fin del mundo, ahora era monstruoso. Incluso se enfadaba si Debbie intentaba planificar las comidas de la semana, como si estuviera desperdiciando su valioso tiempo con tonterías. Antes de que Debbie se diera cuenta, Leo la estaba regañando por los detalles más pequeños. Si ella le preguntaba cómo había ido su día o si pretendía hablarle del suyo, Leo la rechazaba agresivamente y le decía: ¿por qué siempre me preguntas eso? No quiero hablar del trabajo en casa. Realmente no me importa tu trabajo. Debbie ni siquiera podía llevarle un plato de desayuno sin que la regañara. Pensándolo en retrospectiva, fue como si Leo la estuviera poniendo a prueba. Cuando empezaron a salir, él se negaba rotundamente a hablar de casi todas sus exparejas, no las nombraba ni comentaba ninguno de los problemas o lecciones aprendidas en sus relaciones anteriores. Decía no importaba, no se limitaba a decir que no estaban en su vida en ese momento ya por alguna buena razón. Era el mismo razonamiento que también utilizaba en referencia a las exparejas más recientes de Debbie. Cada vez que se mencionaba a cualquiera de sus exparejas, se ponía increíblemente nervioso, menospreciaba y en general se volvía muy agresivo. Sin embargo, después de mudarse juntos, Leo mencionó varias veces a su ex y su apariencia, diciéndole a Debbie cosas como: nunca hubiera salido contigo en aquel entonces, tienes suerte de que bajara mis estándares. Ella ni siquiera sabía qué decir al respecto, solo se reía y lo guardaba en su bolsillo trasero. Anotado, pensaba. Luego empezó a hablar del aspecto de Debbie y a acusarla de engañarlo. Había dejado de cuidarse debido al aislamiento y también había engordado un poco, por lo que la mayoría de la ropa con la que antes se sentía bien ya no le quedaba bien. Y como Leo también había sido deshonesto sobre su situación financiera, siempre necesitaba dinero extra aquí y allá, dejándola sin dinero y sin tiempo para el gimnasio. El verano siguiente, mientras Debbie y Leo estaban juntos, ocurrió una horrible tragedia. Debbie se enteró de que un buen amigo que iba a la escuela de arte con ella se había pegado un tiro en la cabeza mientras estaba drogado con LSD. Toda la clase quedó devastada. Era sin lugar a dudas el mejor fotógrafo de la clase y una de las personas más bondadosas que Debbie había tenido el placer de conocer.
Leo, sin embargo, no apoyó en absoluto a Debbie, casi inmediatamente le quitó importancia. Así es la vida, supongo que eso es lo que pasa por jugar con el LSD, decía él. Ella se quedó perpleja ante una respuesta tan poco comprensiva y más aún cuando Leo empezó a interrogarla sobre su relación con este tipo, preguntándole cuándo había sido la última vez que había hablado con él. Ya ni siquiera conoces a este tipo, ¿a quién le importa? Para Debbie era suficiente y rompió con Leo a la primera oportunidad. Y eso fue después de que la llamara furioso al trabajo. Ella estaba ocupada y no podía responder de inmediato, pero cuando pudo devolverle la llamada se encontró con una ira intensa por parte de él. Había una tormenta y uno de los perros de Debbie estaba teniendo un ataque de ansiedad debido a los truenos. No era la primera vez y Leo era muy consciente de lo que ella necesitaba en esos momentos, pero en lugar de ayudar prefirió llamarla gritando: ¿Por qué carajos no me respondes mis malditas llamadas? Respóndeme cuando te llamo, no me importa dónde estés. Continuó así durante varios minutos llamándola novia de mierda y arremetiendo contra ella por su repentina distancia y falta de comunicación, según él, mientras estaba en el trabajo. En ese momento Debbie llegó a su límite y se volvió loca, comenzó a gritarle todo lo que pudo y a recriminarlo por causarle problemas en el trabajo. Estar en mi vida es un privilegio, Leo, y si vas a despertar todos los días actuando como si me odiaras, entonces no sé qué demonios estás haciendo conmigo. Espero que recojas tus cosas y te vayas de mi casa. Leo siempre amenazaba con volver a casa de sus antiguos compañeros de piso, donde todavía tenía una habitación, pero él jamás esperó que Debbie fuera quien lo echara de casa. Ella de verdad no quería que estuviera allí cuando volviera y esperaba coordinar horarios para que fuera a buscar el resto de sus cosas, pero sorpresa, él se negó rotundamente, victimizándose de repente y alegando que no tenía dónde ir. ¿Cómo te atreves a hacer que me enamore de ti? ¿Cómo te atreves a llevarme a conocer a tu padre y luego dejarme?, le dijo. Pero ella no quería seguir escuchándolo más y le colgó el teléfono. Fue a hablar con Mónica y esa misma tarde tanto ella como su marido acompañaron a Debbie a su casa porque estaban preocupados por su seguridad. Incluso le ofrecieron quedarse con ellos un par de días. Debbie jamás olvidará la escena con la que se encontró. Era como si Theon Greyjoy, el de Juego de Tronos, ¿no?, estuviera rogando por su vida. Mónica estaba de pie junto a Debbie observando cómo este hombre de 42 años se arrastraba de rodillas rogando por misericordia. En un momento envolvió sus brazos alrededor de sus piernas y lloró en ellas, diciendo: «No puedo creer que esto esté pasando, ella es el amor de mi vida, ¿lo sabías?». Ninguna de las dos podía creer lo que estaban presenciando. Esto era la antítesis de la persona sin corazón con la que Debbie había pasado sus días. Se lo quitó de encima y fue a la parte trasera de la casa, recogiendo suficientes cosas para los próximos días, así como todos los objetos de valor que se le ocurrieran. No podía pasar ni una sola noche con ese loco. Se iría a casa de Mónica, decidió. Pasaron unos días y después de una semana Leo empezó a enviarle mensajes por teléfono, disculpa tras disculpa. De repente era el hombre que ella había conocido meses atrás, lleno de humildad y conciencia por sí mismo. Reconoció la forma horrible en que la había tratado y le envió una gran cantidad de mensajes bien pensados, psicoanalizando su propio comportamiento, de dónde venían y las formas en las que debía cambiar. Eso llevó a Debbie a aceptarlo de nuevo, como una niña tonta y desesperada, según ella. No pasó mucho tiempo desde que comenzó esta segunda etapa, cuando empezó a hacerla sentir culpable por la ruptura. Tu pánico dañó mi relación con todas las personas de tu entorno. ¿Qué piensan tus amigos y compañeros de mí? Cosas horribles seguro, tienes que arreglarlo, le decía él a ella. Poco tiempo después, el coche de Debbie se averió en una gasolinera cerca de casa. Había una pareja muy simpática en el vehículo de al lado que fueron a rescatarla y revisaron todo debajo del capó. El caballero resultó ser un mecánico de profesión, por lo que tenía una buena teoría sobre lo que podría estar pasando. En ese momento Debbie había intentado comunicarse con Leo para contarle lo que estaba pasando y dónde estaba. No pasó mucho tiempo hasta que salió del trabajo, por lo que le dijo que se quedara quieta y que él estaría allí en breve. Mientras tanto, esa dulce pareja se quedó allí y le hizo compañía mientras esperaba. Leo llegó corriendo unos 15 minutos después, ignorando por completo a la pareja que le había ayudado. El caballero le entregó un trozo de papel con un nombre y un número de teléfono y le contó a Debbie lo que pensaba que estaba pasando con su coche, antes de que Leo lo interrumpiera diciendo bruscamente: «¡Está bien!». Por el rabillo del ojo, Debbie pudo ver a la mujer escabullirse ante ese comentario y sentarse en el asiento del pasajero de su coche. Podía sentir la tensión repentina, como si tal vez ella hubiera estado en esa situación antes. El caballero no se movió y desvió su atención hacia Debbie mientras Leo entraba a la tienda. Debbie podía ver que el caballero estaba claramente preocupado. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, casi en un susurro. «No tienes que responder a eso, pero si necesitas algo...». Debbie miró el número de teléfono en su mano y asintió con la cabeza.
Dicho esto, el caballero se sentó en el asiento del conductor y se alejaron. Debbie ha pensado en esa pareja incontables veces desde aquella noche. Por supuesto, todo volvió a ser como antes, como si la ruptura inicial nunca hubiera sucedido. Las mismas situaciones tensas, el mismo menosprecio, si acaso fue peor porque había dañado permanentemente la relación. Debbie pasaba noches enteras culpándose a sí misma. Si no hubiera sido tan dramática, si no hubiera huido de todo, tal vez es mi culpa que él tenga que ser así conmigo. Una noche discutieron y Debbie ni siquiera recuerda por qué, pero ella tenía que levantarse temprano para ir a trabajar, así que hizo una pausa en la discusión para poder dormir. Cuando se fue a acostar escuchó que se encendía la televisión en la sala y Leo procedió a subir el volumen al máximo, mucho más alto de lo que incluso era aceptable en una fiesta. Las paredes mismas temblaban con el sonido de la televisión. Leo entonces comenzó a reír histéricamente. Era una risa maníaca de ira, tan intensa que Debbie no sabía si es que algo era gracioso en la televisión o si Leo estaba a punto de saltar por la ventana. Debbie solo recuerda estar acostada en la cama absolutamente horrorizada por lo que estaba sucediendo. Sabía que las cosas se habían puesto mal, pero ahora estaba asustada. Se levantó de la cama y le pidió que bajara el volumen, a lo que él respondió burlándose: «Veré la televisión si tengo ganas», y lo subió aún más. Ella se sintió como si estuviera en una película de terror. En ese momento empezó a llorar, rogándole que por favor la dejara dormir. Bueno, se empezó a burlar en plan: «¡Oh, el bebé está llorando otra vez!». Esto provocó que la pelea comenzara de nuevo y él empezó a gritarle, la siguió hasta la habitación donde de repente golpeó una puerta a menos de 5 centímetros de la cara de Debbie. La miró a los ojos enviando un mensaje muy claro, antipático y hostil. «Esto es solo una advertencia, la próxima vez no fallaré». Todo el sistema de Debbie se apagó en ese momento y se desplomó en el suelo en un ataque de pánico. Su exmarido Tony tenía problemas con la violencia y Leo lo sabía. Todos los alquileres anteriores a ese tenían agujeros en las paredes y las puertas rotas debido a la incapacidad de Tony para manejar sus emociones, pero nunca la golpeó, ni siquiera estuvo cerca de hacerlo. Debbie se desplomó en el suelo sintiéndose impotente, atrapada y asustada, mientras sus pensamientos seguían dando vueltas y él seguía reprendiéndola y burlándose de su estado de pánico. Qué situaciones tan horrorosas, de verdad. La mayor parte de la discusión de esa noche fue borrosa, pero terminó abruptamente cuando amenazó con poner el número de seguro social de Debbie en la Deep Web. En ese momento todo lo que le quedaba a Debbie era luchar. Como si la hubiese poseído alguien más, el pánico dio paso a una furia ciega y comenzó a gritarle a Leo que se fuera, que saliera de la casa. Se sintió súper rabiosa y con la sangre hirviendo. Él no supo cómo reaccionar y se alejó lo más que pudo de ella. Esa misma noche Debbie se puso en contacto con la casera y le explicó lo que había estado sucediendo. Leo también terminó contactándola, inventando su propia historia de que Debbie se iba a mudar e intentó que el contrato de alquiler pasara a su nombre. Afortunadamente, la casera no cayó en la trampa y se puso en contacto con ella de inmediato. Al día siguiente, ese idiota no estaba en casa. La casera fue personalmente y cambió las cerraduras. Además le dio el contacto personal de un oficial de policía cercano a Debbie en caso de que apareciera nuevamente y le descontó la mitad del alquiler del mes siguiente. Debbie siempre le estará agradecida por esos simples actos de amabilidad que superaron todo lo que jamás esperaría de un propietario. A Leo le tomó semanas dejar de enviarle mensajes a Debbie. La única razón por la que ella no lo bloqueó fue por miedo a que apareciera en casa. Aunque tenía contactos para protegerse, ella prefería recibir un vídeo de disculpas a diario que tener que lidiar con él en la puerta de su casa. Así que persistió por un tiempo con el mismo acto de antes: love bombing, promesas de cambio, pero ella lo ignoró. Fueron semanas muy duras hasta que finalmente se rindió. Se retiró con elegancia, declarando con valentía que siempre la amaría. Ella lo dejó en visto y se acabó. A Debbie le llevó varios años recuperarse del trauma, como si el divorcio con Tony no hubiese sido suficiente. Aquella relación con Leo la hizo perder la confianza en sí misma. De hecho, Debbie todavía no entiende cuál era el objetivo final de Leo. En sus últimas discusiones, y esto sí lo recuerda bastante bien, Debbie le preguntaba desesperadamente a Leo: ¿qué pasó con el chico del que me enamoré? Leo la miraba fijamente a los ojos y, sonriendo antes de contestar, decía: ese tipo no existe. Te dije lo que tenía que decirte para alejarte del maldito imbécil de tu exmarido. Eres una estúpida y te lo creíste. Y Debbie termina esta historia diciendo: Leo, no nos volvamos a ver nunca más. Esta historia se llama Mi cita me invitó a una barbacoa falsa. Esto ocurrió alrededor de 2015, cuando quien nos cuenta esta historia, Vicky, tenía 21 años. En ese momento todavía era bastante nueva en su ciudad y acababa de salir de una mala relación y no estaba en su mejor momento mentalmente. Y en la ciudad no conocía a mucha gente, aparte de su ex y sus amigos. Por lo que decidió registrarse en una aplicación de citas buscando gente con la que pasar el rato y tal vez encontrar un amigo con derecho a roce o algo así. Para ese entonces
hizo match con un chico de 25 años a quien llamaremos Lucas. Hablaron en la aplicación durante unos días y Lucas le explicó que estaba en una banda musical y que vivía en una casa con sus compañeros de banda. Vicky los buscó en YouTube y vio que solo tenían una canción, con una imagen fija muy editada de 4 o 5 chicos tocando instrumentos de rock. La música era una combinación interesante de estilos y aunque Vicky admite que la música no era de su agrado, el chico parecía un tipo bastante agradable. Pasaron los días y Lucas de repente dejó de responder en los mensajes durante unos días y Vicky pensó que, la interacción con él se había acabado, así que siguió con su vida. Pero un día, mientras ella estaba en el trabajo, recibió un mensaje de él disculpándose por haber estado tan ocupado y la invitó a una barbacoa con sus compañeros de banda en el patio de su casa. Él le explicó que la casa donde vivían era del manager de la banda, el cual les había dejado vivir ahí para que ellos compusieran sus canciones. Basándose en la falta de visitas del vídeo de YouTube y en el hecho de que solo tenían una canción, Vicky pensó que estaba exagerando con lo de tener un manager, por lo que pensó que lo más probable era que un amigo les daba un descuento en el alquiler a cambio de tocar en su bar o algo así. Normalmente, Vicky se habría negado a ir sola a una barbacoa, en casa de alguien a quien no conocía, pero estaba muy aburrida y pensó que podría superar un poco la ansiedad social y tal vez incluso hacer algunas amigas allí, ya que Lucas le dijo que sería una fiesta bastante grande. Vicky de igual forma le dijo a Lucas que no se sentía muy cómoda con la idea de ir a su casa porque no lo conocía bien, pero que se pasaría un rato si solo se limitaba a quedarse afuera en el patio y no era necesario entrar en la casa. Él aseguró que no había problema y eso la hizo sentir aliviada. Vicky vio la dirección que Lucas le envió por Google Maps y, por lo que ella sabía, esa era una zona suburbana con muchas familias. Se sintió más tranquila porque si la fiesta era en un patio, entonces había mucha gente afuera en el vecindario, sobre todo en una tarde de verano. Además, ese lugar estaba a unas pocas paradas de tren de su lugar de trabajo. Cuando llegó el día, ella se sentía nerviosa por aparecer en una barbacoa con gente que no conocía en absoluto. Además, Lucas le había dicho que cuando ella llegara, la fiesta ya habría comenzado, por lo que le pidió a Lucas que se reuniera con ella en la estación de tren. Lucas aceptó hacerlo y a eso de las 5:30 ella estaba en la estación, pero no lo vio por ninguna parte. Lo esperó unos 10 minutos, pero como no llegaba, ella empezó a caminar hacia el vecindario. Estaba aproximadamente a la mitad del enorme estacionamiento de la estación de tren cuando lo vio caminar lentamente hacia ella. Lo reconoció por su ropa, ya que él usaba pantalones acampanados cuando no eran comunes, y el cabello largo desde lejos, pero de cerca su rostro se veía bastante diferente de sus fotos. Pensó que en las fotos tal vez exageró con los filtros. Vicky no supo explicárselo, pero la verdad parecía un tipo totalmente diferente. Tenía 5 o 10 años más que el tipo de 25 de las fotos de su perfil. Ella pensó que tal vez usó fotos de su hermano o algo así. Esa fue la primera señal de alerta, pero Vicky no le dio importancia. Ella pensó, tal vez es un poco tímido, tal vez fume mucho y no use protector solar y no se haya tomado fotos en un tiempo. Además, todas sus fotos parecían espontáneas, así que probablemente no era muy aficionado a las selfies. Vicky se convenció a sí misma de que aquello estaba bien, además de que de todos modos estaba allí para hacer amigos, así que no quiso juzgar su apariencia con tanta dureza. También notó que Lucas estaba bastante borracho, pero no le extrañó porque al fin y al cabo él venía de una barbacoa donde seguramente había mucha cerveza. Además, estaba acostumbrada porque muchos de los amigos de su ex eran grandes bebedores. La segunda señal de alarma apareció poco después, cuando llegaron a la puerta principal de la casa. Vicky le recordó que no se sentía cómoda entrando en la casa, pero él le aseguró que tendrían que atravesar la casa para llegar al patio trasero. Ella aceptó porque no era el tipo de vecindario en el que se podía rodear la casa para llegar al patio trasero. Para hacerlo tendrían que retroceder hasta la avenida principal y dar toda la vuelta. Vicky pensó, se le ha olvidado lo que le dije de no querer entrar, y como ella no quería causar muchos problemas, pues siguió adelante. Entraron en la casa y él cerró inmediatamente la puerta, puso el cerrojo y cerró con llave. Vicky no pensó que fuera demasiado raro, ya que mucha gente tiene la costumbre de cerrar la puerta con llave cuando entran, pero aún así le dio escalofríos. Entonces, Lucas le dijo que le gustaría mucho mostrarle la casa. Ella lo rechazó educadamente y le recordó que solo estaba allí para la barbacoa. Sin embargo, él insistió diciendo que los chicos de la banda habían trabajado muy duro para conseguir la casa y estaban muy orgullosos de ella. En ese momento, Vicky comenzó a ponerse nerviosa, pero aún así se convenció de que estaba siendo demasiado paranoica. Además, ya estaba en la estúpida casa de todos modos, y Lucas insistió en que sería rápido. Ella admite que no fue la decisión más inteligente, pero era buena para justificar las señales de alerta.
Así que en ese punto, Lucas todavía le transmitía confianza de un artista tonto fumador de marihuana y no parecía una amenaza, solo un bicho raro e inseguro un poco mentiroso. Vicky se dio cuenta de que en el peor de los casos, Lucas intentaría tener sexo con ella y la llamaría mojigata por no querer acostarse con él. En ese momento, Vicky no tenía mucha autoestima, así que le siguió la corriente. El tour empezó sin mayores novedades, salvo que la decoración de las zonas comunes parecía haber sido elegida por una persona mayor y no por un grupo de chicos de una banda. Vicky no sabía si esto debería hacerla sentir mejor o peor, porque por un lado claramente estaba mintiendo, pero por otro la hizo sentir que estaba en la casa de la madre de alguien y que la señora estaba fuera de la ciudad. Seguramente Lucas no quería admitir que ni siquiera tenía un trabajo, otra señal de alerta que ella prefirió ignorar. Siguieron con el tour y ella se fijó que las puertas de los dormitorios estaban cerradas y el baño no tenía nada de especial, nada extraño. Sin embargo, la cosa se puso rara cuando llegaron a la cocina, y es que Vicky vio a través de la ventana que no había nadie en el patio trasero, ni siquiera había suministros para la barbacoa, no había hamburguesas descongelándose en la encimera, ni suministros para cócteles tirados por ahí, nada. Le preguntó dónde estaba todo el mundo y por qué mentía sobre la barbacoa, y Lucas contestó que sus compañeros de la banda todavía estaban de gira, solo que se habían retrasado debido a problemas con la furgoneta, pero que deberían volver en cualquier momento para que pudieran comenzar la fiesta. A Vicky se le hizo un nudo en la garganta, porque él le había dicho que la fiesta ya había empezado, pero no se atrevió a confrontarlo. Sin embargo, le preguntó por qué no estaba de gira con ellos si supuestamente él estaba en la banda. Ella ni siquiera recuerda cuál fue su respuesta a esto, porque no tenía ningún sentido. En este punto, Vicky ya no pudo justificar más las mentiras de Lucas y comenzó a asustarse. En ese momento comenzó a pensar en la manera de salir de esa situación. Esperaba que una vez terminara el recorrido pudieran salir, aunque fuera solo por un minuto, y simplemente se iría. Había estado en algunas situaciones sospechosas en el pasado, pero nada tan malo como para que intentaran retenerla físicamente de un lugar público, como estaba haciendo Lucas. Vicky no tenía ni idea de cuánto empeoraría la situación si ella intentaba huir como si nada. Instintivamente, ella fingió creer en sus tonterías. Lucas le ofreció una cerveza y ella le dijo que no, ya que al día siguiente tendría que trabajar. Él no insistió, pero sí abrió una cerveza para él. Luego quiso seguir el recorrido, hacia el sótano. Era de esos sótanos oscuros y espeluznantes con ventanas muy pequeñas, así que Vicky se negó de inmediato. Le preguntó si mejor podían volver a salir, pero él repitió que después del recorrido. Intentó convencerlo de que no fueran al sótano, que tenía miedo a las arañas y que no le gustaba la sensación de estar bajo tierra. Pero todo eran mentiras, con tal de que no se diera cuenta de que a quien le tenía miedo era a él. Lucas empezó a ponerse nervioso por su resistencia a seguir con el tour, así que Vicky finalmente cedió, pensando que sería mejor dejar que le mostrara el maldito sótano y luego con suerte podrían salir. Realmente no sabía qué más hacer. El sótano no tenía nada de particular, un sofá, un televisor, una máquina elíptica, todo estaba bien. Pero pronto, Vicky vio algo que le dio escalofríos. Una pesada puerta que parecía revestida de espuma, muy parecida a la de los frigoríficos comerciales, de esas que solo se abren desde fuera. Parecía realmente fuera de lugar en toda la casa. Lucas le abrió y dijo que era su estudio de música insonorizado. Vicky miró dentro desde unos metros de distancia. De hecho, parecía insonorizado. Era del tamaño de un dormitorio y podía ver algunas guitarras y amplificadores, colchones en las paredes, etc. Él insistió en que entrara para verlo mejor, y estaba de pie fuera de la puerta haciendo señas para que Vicky entrara. Las alarmas de ella estaban sonando de verdad en ese momento, y se dio cuenta de que podría morir si no tenía cuidado. Se dio la vuelta para subir corriendo las escaleras, pero Lucas cerró la puerta y la siguió, preguntándole qué pasaba, actuando como si ella estuviera siendo irracional por no querer ver su estudio de música. Vicky se dio cuenta de que esa situación era mucho más sospechosa que cualquiera de las tonterías de sus ex y sus amigos, y comenzó a entrar en pánico. En ese momento su principal objetivo era salir de la casa. Las puertas delanteras y trasera estaban cerradas con llave, así que si intentaba correr, él podría llegar hasta ella antes de que pudiera abrir las cerraduras. Además, el baño no tenía ventana. La casa tenía un plano enrevesado con el que no estaba familiarizada, y Lucas era mucho más grande que Vicky. Era del tipo alto y flacucho que puede correr rápido incluso si está fuera de forma. Solo quedaba fingir que estaba bien, estaba a gusto pasando el rato con él, con la esperanza de que se relajara un poco. Charlaron un rato y él abrió otra cerveza, y afortunadamente se calmó. Vicky volvió a mencionar que hacía un día hermoso afuera y sugirió que fueran a sentarse en el jardín mientras esperaba a que iniciara la fiesta. Él dijo que no y comenzó a agitarse porque ella ya quería irse. Vicky le dijo que entonces se quedaría,
pero que realmente le gustaría fumar un cigarrillo fuera como excusa para salir de la casa. Pero Lucas señaló un tazón de cereal lleno de colillas y dijo: no hay problema con que fumes adentro. Ella pensó: maldita sea. Se sentaron frente a la mesa y encendieron unos cigarrillos. Mientras fumaba, Lucas empezó a armar un porro, que encendió en cuanto terminó. Le ofreció un poco y ella dijo que no. Lucas insistió, así que, muerta de miedo, Vicky le dio la calada más pequeña que pudo. Ella cuenta que realmente ya ha fumado marihuana bastantes veces, pero en esa ocasión fingió toser excesivamente y le dijo: soy una novata, con eso es más que suficiente para mí. Afortunadamente, para ser un mentiroso, Lucas no era muy bueno detectando las mentiras de los demás. Después de fumar, le preguntó si le gustaría ver una película hasta que sus compañeros de banda regresaran. Vicky, sin embargo, le dijo que tenía muchas ganas de pasar el día al aire libre y le sugirió que fueran a caminar o visitar el parque. Ideas que obviamente no le gustaron a Lucas. En ese momento, ella estaba tratando de mantener la mayor distancia, pero él se quedó lo suficientemente cerca de ella como para que pudiera oler la cerveza en su aliento. La agarró de la cintura y ella se alejó, preguntándole sobre la comida de la barbacoa para intentar cambiar el tema. Él comenzó a enojarse nuevamente y reiteró con severidad que sus compañeros de banda deberían llegar a casa en cualquier momento. La ansiedad de Vicky estaba por las nubes en ese punto y trató de calmarlo nuevamente con una charla trivial. Ella no sabe cómo tuvo tanta suerte, pero lo que pasó después puede que le haya salvado la vida. Lucas fue a la nevera a buscar otra cerveza y sacó una caja vacía. En ese momento estaba más cabreado que antes, así que Vicky se arriesgó y sugirió que fueran a buscar más cerveza para la fiesta. Le aterrorizaba enfurecerlo aún más, pero afortunadamente sus ojos se iluminaron con la posibilidad de que realmente pudiera estar dispuesta a beber con él y aceptó. Mientras caminaban hacia la licorería, Vicky todavía estaba nerviosa porque no tenía un plan de escape. Sin embargo, era un alivio estar afuera de la casa. Caminó con él hasta la licorería y cuando llegaron le dijo que no necesitaba entrar con él si solo iba a comprar cervezas, pero él insistió en que tenían que entrar. En ese momento Vicky estaba tan estresada y agotada que simplemente lo acompañó y esperó que surgiera una buena oportunidad para irse. Cuando entraron a la licorería, Lucas le preguntó qué tipo de cerveza quería, así que Vicky le dijo la primera que se le ocurrió. Fueron a pagar y el cajero se veía un poco imbécil, así que no le pidió ayuda. Vicky admite que debió haberlo hecho, pero entró en pánico y no lo hizo. Esperaba que afuera hubiera alguien en el estacionamiento que pudiera ayudarla si armaba un escándalo, pero cuando salieron no había nadie en el aparcamiento, y ahí realmente se arrepintió de no haberle pedido ayuda al tipo de la licorería. Desesperada, se le ocurrió una última idea antes de arriesgarse a correr o gritar. Justo enfrente de la licorería había una farmacia. Le dijo a Lucas que tenía que ir a comprar un cepillo de dientes o algo así, lo que implicaba vagamente que podría quedarse a pasar la noche. Él aceptó con entusiasmo, pero intentó seguirla hasta la tienda. Como no quería que entrara con ella, de pronto ella se inventó que estaba prohibido llevar cerveza a una farmacia. No sabe si esto es verdad o no, pero por suerte, ese borracho imbécil le creyó y aceptó esperar afuera. Cuando entró, a Vicky se le ocurrió que tal vez podría simplemente deambular por esa farmacia el tiempo suficiente para que Lucas captara la indirecta y se fuera, pero no. Debió pasar al menos media hora y ese idiota todavía estaba ahí parado, mirando fijamente la ventana buscándola. En esa situación, Vicky no tenía a nadie a quien llamar en la ciudad para que fuera a ayudarla, y la policía no se tomaba en serio este tipo de cosas. Pensó en pedir ayuda a los de la farmacia, pero los trabajadores de la tienda parecían estudiantes de secundaria, y ella no quería arrastrarlos a todos a ese problema, así que realmente se sintió sin muchas opciones. Por suerte, unos minutos después, un grupo grande de personas con aspecto amigable entró a la farmacia. Cuando pagaron, Vicky los siguió afuera de la tienda e inmediatamente le dijo a Lucas que la dejara en paz y se fuera a casa. Lo dijo con tanta firmeza y en voz alta para que, primero, todos la escucharan, y segundo, dar a entender que haría una escena si era necesario. Lucas miró a las personas que ahora los miraban por lo fuerte que Vicky había hablado y simplemente se fue. Fue extrañamente anticlimático, pero estaba agradecida y salió corriendo a la estación de tren que afortunadamente estaba en dirección contraria a la casa de Lucas. Nunca más supo de él. Cuando llegó a su casa, su perfil de la aplicación la había bloqueado o había sido eliminado. Años después, cuando Vicky dejó de bloquear todo el asunto, se arrepintió de no haberlo denunciado o algo. Era obvio que él estaba dispuesto a hacerle daño. Le molesta pensar que, si lo intentó con ella, lo puede volver a intentar con otras chicas también. Pero en aquel momento, cuando ocurrió, Vicky no se lo contó a nadie porque creyó que nadie la tomaría en serio. Además, le avergonzaban sus decisiones y solo quería dejar todo el tema atrás. Y así termina esta historia. A mí me da la sensación, y no quiero menospreciar la paranoia de una persona en una situación así, ¿no? Porque te puedes asustar muchísimo.
Pero desde fuera a mí me da la sensación de que igual está exagerando un poco con lo de que igual iba a morir en esa situación, ¿no? Porque, no sé, yo sí siento que le iba a enseñar su estudio, ¿sabes? Porque tenía toda la pinta de ser insonorizado y tal. Entonces sí que siento que está un poco... O sea, que debido a lo asustada que estaba, pues ella pensó que la iba a matar, ¿no? Lo que sí que estoy totalmente de acuerdo es que era muy pesado y que no la dejaba irse. Eso sí que era una señal de alarma, ¿sabes? Sí. Que no la dejara irse y que se pusiera tan pesado y enfadándose todo el rato, ¿no? Por querer... Y al final todo porque básicamente la estaba reteniendo. Claro, en eso sí Ella que... quería salir y él no la dejaba. En eso sí que estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes? Que no la dejaba en paz y que la estaba acosando, por así decirlo, ¿no? Porque si alguien se quiere ir, pues que se vaya, ¿sabes? Porque ¿por qué la vas a retener, no? Pero bueno, igualmente es aterrador, ¿sabes? Es ir a casa de un desconocido y que no te deje salir, ¿sabes? La última historia de hoy se titula Mi primera cita en Corea y me mordió la cara en la calle. Esta historia la cuenta Ariana y le sucedió hace 10 años. Todo comenzó porque gracias a su especialidad dentro de la biología, su universidad la motivó a hacer un viaje de investigación a Corea. Ella no quería desaprovechar la oportunidad, pero no tenía mucha idea de aquel lugar. Sin embargo, luego de algunos vídeos y K-dramas, se motivó y la enviaron por un semestre entero. Aunque era un viaje de estudios, también tenía tiempo para el ocio y lo aprovechó para pasear por lugares históricos y hacer amigos. Solo había tenido un novio serio en su vida con el que había roto unos meses antes. Tampoco disfrutaba de las aventuras de una noche y no le gustaban los chicos de los clubes de Seúl, pero en parte Ariana quería vivir algún tipo de experiencia romántica, así que una amiga le recomendó que usara una aplicación de citas para conocer a coreanos que hablaban inglés. De esa manera podría conocer a alguien y experimentar la cultura de citas coreana. Ariana estaba ansiosa por tener nuevas experiencias, así que ¿por qué no? La verdad fue una excelente idea y algunos de sus mejores recuerdos en Corea fueron en citas que consiguió a través de esa aplicación, aunque la primera cita definitivamente no fue tan agradable. Conoció a este chico a través de la aplicación después de estar en Seúl durante un mes, a quien llamaremos Seo-jun. Ariana admite que para ese momento no conocía muy bien la cultura de Corea ni de la ciudad de Seúl y era un poco ingenua en todo. En cuanto a Seo-jun, parecía bastante agradable y demostró que en serio quería quedar con ella, después de haber chateado algunas veces. Debió haberle hecho más preguntas, indagar un poco más sobre él y quizás se habría dado cuenta de que él en realidad no estaba dando detalles sobre sí mismo, solo demostrando interés en ella. Seo-jun era un hombre un poco mayor que Ariana, ella tenía 25 y tal vez él estaba en sus 30s, y sin embargo aseguraba que era estudiante universitario. Ella no sospechó nada por esto y lo relacionó pensando tal vez cumplió con su servicio militar obligatorio y regresó a la universidad. Saber eso no le daba mucha información sobre este sujeto, pero al final decidieron encontrarse para tomar té cerca de la universidad donde ella estaba trabajando. En un principio, él quería ir al dormitorio de Ariana para irse juntos al local de té, pero ella estaba alojada en un dormitorio solo para mujeres y por supuesto no quería que él supiera exactamente dónde vivía, ya que todavía era un desconocido. Así que ella insistió en que se encontraran en el centro de la ciudad, cerca del metro. A Seo-jun no le gustó nada esta idea, lo que en retrospectiva fue una señal de alerta, pero cedió. La noche de la cita, Ariana esperó una hora a este chico, quien llegó muy tarde. Ella le escribió por la app y Seo-jun extrañamente afirmó que solo quería hacerla esperar. ¿What? Ariana pensó que estaba bromeando y le envió un mensaje con un emoji de risa, asumiendo que simplemente estaba perdido. Cuando finalmente llegó era mucho más pequeño de lo que Ariana pensaba, pero la altura de un hombre nunca fue algo que le importara. También era bastante delgado y esto quizá influyó en que bajara la guardia, porque no lo vio como una amenaza física para ella y eso al final fue un error. Ya para empezar, Seo-jun se mostró demasiado cariñoso con Ariana y respiraba de forma extraña y pesada. Su comportamiento la desconcertó muchísimo y es que ella normalmente es muy tolerante con diferentes tipos de personalidad, pero eso era muy extraño. Le habían dicho que los hombres coreanos serían educados y no tan cariñosos en la primera cita, pero él era todo lo contrario. Además estaba vestido con un traje de negocios, pero ella pensó que tal vez fuera algo propio de los coreanos. Lo primero que le dijo Seo-jun al llegar fue: no eres tan blanca como pensaba. Ariana pensó que era un error de traducción, pero su inglés era casi perfecto, así que le pidió una aclaración y él insistió. Pensé que serías más blanca, tu piel es más oscura de lo que pensaba, y tus ojos no son tan verdes.
¿Eres puramente europea? Ahora sí que Ariana se sintió oficialmente desconcertada. En primer lugar, ella era prácticamente tan blanca como se puede ser, es irlandesa y escandinava, así que básicamente es blanca como una bola de nieve. De hecho, que pensara que podía ser incluso más blanca le resultó gracioso, pero ¿por qué le importaba eso en primer lugar? ¿Por qué le importaba el color de piel a este tipo? ¿Y por qué lo mencionaba? Ignoró aquella observación y fueron al local de té. Ya en la cita, Seojun le dijo unas 3 veces que deseaba que ella tuviera los ojos más verdes. Y cada vez que lo hacía, Ariana le respondía, bueno, tal vez mis fotos en línea me hagan ver más brillante, os los hagan ver más brillante. Y lo pasaba por alto, diciéndose a sí misma que seguro que estaba nervioso y estaba tratando de iniciar una conversación. ¿No son graciosas las excusas tontas que pones para justificar las conductas raras de la gente cuando te sientes incómodo? Sí, ¿verdad? Sí. Cuando llegaron al local, Ariana intentó pedir un té de frambuesas básico, pero él la detuvo y le dijo que tenía que tomar este otro té especial. Era raro que quisiera elegir el té por ella, pero Ariana lo ignoró y sin embargo Seojun insistió. Insistió en que bebiera ese té y ella aceptó. Estos pequeños detalles se vuelven importantes para más adelante. Después del té, Seojun le preguntó si podían echar un vistazo a la universidad. Estaba oscuro, pero la universidad estaba muy bien iluminada, así que Ariana aceptó. Durante todo el tiempo que caminaron, él se detenía al azar y la agarraba para darle largos abrazos. Al principio ella lo dejó pasar, pero luego lo detuvo. Él siguió intentándolo, siguió agarrándola y respirando con fuerza en su cuello. Fue muy incómodo. Ariana le hacía muchas preguntas tratando desesperadamente de distraerlo de todos los agarrones incómodos y de tratar de conocerlo. Pero Seojun nunca le dijo nada. Incluso dijo en un momento, soy un hombre misterioso. Como si estuviera diciendo algo como, una frase de una película. También soltó algo como, te pareces mucho a mi personaje de película favorito, y cuando ella le preguntó a quién, solo contestó que tendría que averiguarlo por su cuenta. Finalmente dijo, quiero ir a una zona oscura, y en su cabeza Ariana gritó, no. En ese momento quería que la cita terminara. De alguna manera él sabía que había una zona boscosa detrás del campus e insinuó que debían ir ahí, pero Ariana se negó. Prefiero quedarme cerca del campus y la ciudad, le dijo. Él siguió insistiendo hasta que finalmente la agarró del brazo y empezó a arrastrarla hasta allí mientras decía, no puedo dejar que nadie me vea. Ahí Ariana en serio empezó a entrar en pánico, se soltó de su agarre y simplemente exigió que volvieran a la carretera principal de inmediato. En retrospectiva, ella no sabe por qué no pidió ayuda o hizo un escándalo, simplemente comenzó a caminar de regreso a la carretera principal y Seojun la siguió. Terminaron frente a un hospital cerca del centro de la ciudad y Ariana le dijo que era hora de que se fuera. Inventó una excusa y él suplicó que se quedara. Ella inventó que podían encontrarse al día siguiente y que él enviaría un mensaje de texto. En ese momento solo quería irse y estaba fingiendo que todo estaba bien con tal de que se fuera. Y de repente Seojun se inclinó hacia ella para besarla. Fue muy rápido y Ariana apenas pudo pensar, oh Dios, no. Pero todo fue mucho peor que un beso robado. Sintió dolor en la cara. Le tomó un segundo darse cuenta de que ese bicho raro estaba mordiéndole la cara como un perro. Nunca antes había sentido esa sensación. Seojun en lugar de besarla inclinó la cabeza hacia un lado y le mordió la nariz y la mejilla tan fuerte como pudo. Ariana gritó y lo empujó lo más lejos que pudo. Cuando lo vio en la cara tenía una mueca extraña y retorcida. Ella sin dudarlo comenzó a correr por la acera hasta que vio una tienda de conveniencia a la derecha, entró hacia la parte trasera y se agachó para comenzar a llorar. El dueño de la tienda comenzó a gritarle, pero ella no podía explicar su situación, solo le rogó en inglés que la dejara quedarse. Por desgracia, en la mayoría de países asiáticos no se habla casi nada de inglés, y terminó teniendo que comprar un helado para quedarse. En cuanto a Seojun, no la siguió. Ariana miró hacia afuera de la tienda y no lo vio. Le envió un mensaje de texto a un amigo para que la acompañara de regreso al dormitorio, y en el camino le envió un mensaje a Seojun y básicamente le dijo que se alejara de ella, que era un pervertido y que no debía morder a las mujeres, y algo así como que llamaría a la policía. No le recuerda bien. Luego lo bloqueó. Después de eso, a Ariana le daba mucho miedo caminar por la zona de la escuela, y que un día ese loco la encontrara. Al día siguiente, Ariana llamó a su madre para contarle todo lo que había pasado y de repente le dijo, espera, ¿qué te preguntó? Entonces juntó algunos detalles y se dio cuenta de que todas esas cosas raras tenían que ver con los libros de 50 sombras de Grey. Al principio pensaron que solo estaba dándole muchas vueltas a una mala cita, quizá la mordida solo fue una broma de mal gusto, pero su madre tenía razón. Ariana se tomó el tiempo de ver las películas y todo encajó, el color de los ojos, la forma en que se vestía, el té que le obligó a beber y las líneas al azar que dijo. Todo coincidía con los libros y las películas, todo para cumplir su pequeña y sucia fantasía.
La madre de Ariana cree que la eligió porque se parece a la chica protagonista. Eso explica por qué estaba tan obsesionado con su apariencia y todo el asunto de morderla y tratar de dominarla. Incluso si no era su intención recrear la película, más tarde Ariana se enteró de que hay algunos coreanos pervertidos que buscan chicas extranjeras para dominarlas y tener relaciones con ellas como un premio. Lo llaman montar el caballo blanco o algo por el estilo. En una nota más feliz, esta mala experiencia no detuvo a Ariana, finalmente conoció a otra persona en Corea y terminaron enamorándose. Incluso estuvieron dispuestos a tener una relación a distancia. Y ahora ella está viviendo en Corea, estudiando y trabajando. Y espera casarse pronto. Ariana no dejó que un tipo malo y espeluznante detuviera su vida. Termina este relato diciendo: Seohyun, por tu bien, no nos volvamos a encontrar. Han pasado años, pero aún así te patearé el trasero si te veo y no tendré que morderte. Buen final para esta historia. ¡Qué creepy, por favor, Seohyun! Y bueno, hasta aquí las historias de hoy. Recordaros que el próximo vídeo será de la nueva sección, diferente. Y bueno, aunque sabemos que vuestros vídeos favoritos son estos, en los que hacemos un podcast hablando, pues bueno, como no queremos dejaros tanto tiempo sin vídeo y cada semana subir algún vídeo, pues bueno, os traemos esta nueva sección. Dicho esto, esperamos que os hayan gustado las historias de hoy y comentar qué opináis de las historias, dejar un me gusta y nos vemos en otro episodio de Paranormalmente Hablando.